Muy bien, vamos a abrir el Salmo 23. Permítame en esta mañana hacer una lectura como la hizo mi hermano Néstor en versión Reina Valera del 60. Permítame hacerla en la versión que ha sido recurrente por estas semanas, predicar en la Nueva Biblia de las Américas. El Salmo 23, uno de los salmos más conocidos, uno de los salmos más preciosos. Y pues quería utilizar este salmo como transición para la nueva semana, a la próxima semana, mejor dicho, comenzar con la serie de exposiciones sobre la iglesia. ¿Sí? Dice su palabra, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Cerremos los ojos, por favor. Padre, ponemos delante de ti este tiempo de exposición de tu palabra, Señor. Que tú puedas hacer lo que para el hombre es imposible, Señor. Cambiar corazones, transformar vidas. Eso lo puedes hacer solamente tú, Señor. Y al exponer este salmo, este precioso salmo que tú has dado, Señor, a la creación tuya, a la humanidad, a tu iglesia, que podamos ser bendecidos, Padre, con estas promesas que hallamos, Señor. Padre, moldea nuestros corazones y danos ese ánimo y ese aliento como ese buen pastor, porque sabemos que tú eres el que nos guía hacia pastos verdes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que muchas veces en la vida pasamos por momentos de quebranto, de pérdida, de cansancio emocional o espiritual. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido muchas veces cansados emocionalmente? Cansados espiritualmente, ¿verdad? Este Salmo 23, mi hermano, no fue escrito en un palacio, sino que fue escrito desde la experiencia de un hombre que conocía el peligro, conocía la soledad, conocía la aflicción. No son palabras de una persona que desconoce el sufrimiento. David, ¿verdad? Antes de llegar a ser el rey David, con toda su majestuosidad. Este salmo, mi amado hermano, no nos promete una vida sin valles, sino un pastor presente en aquellos valles. Quien pertenece al Señor para descansar, aún en medio del dolor, mi amado hermano, ese buen pastor es suficiente. Y David nos está enseñando quién es su pastor, qué hace y qué esperanza está garantizando. Este salmo, muy conocido por la iglesia, en palabras de Matthew Henry, el famoso comentarista bíblico, dijo lo siguiente: en este breve pero delicioso salmo
bien conocido de los creyentes. El salmista reconoce en Jehová a su pastor. Narra sus experiencias de las bondades que ha tenido para él este divino pastor. Infiere de aquí que no ha de faltarle ninguna cosa buena, que no tiene por qué temer ninguna cosa mala y que Dios nunca le abandonará en el camino de la misericordia, por lo que él resuelve no abandonar jamás a Dios en el camino del deber. Cuenta una historia de un pastor que no soltó la cuerda. En una región montañosa en la cual es muy común que los pastores de ovejas trabajen, un pastor llevaba sus ovejas por un sendero muy estrecho y una de ellas resbaló y se cayó por un barranco. Sucede que la oveja no murió, pero se quedó atrapada en ese lugar, herida y sin fuerzas para poder subir. Cada intento por moverse era un retroceso. Cada momento que intentaba subirse, caía más. Y el pastor gritó desde arriba. El pastor no gritó desde arriba: esfuérzate más. Tampoco le arrojó instrucciones diciéndole: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para subir. ¿Qué es lo que hizo el pastor? Descendió. Ató una cuerda a su cintura y bajó lentamente hasta donde estaba la oveja que cayó. La cargó sobre sus hombros y empezó a subir desde arriba. Algunos pensaron, aquellos que estaban alrededor: esto es una locura, esa oveja ya no sirve, vas a poner en riesgo tu vida por algo que ya no vale la pena. Y el pastor respondió: mientras yo esté vivo, ella no caerá más. La oveja no hizo nada para salvarse, no caminó y no ayudó, solo descansó en los hombros del pastor. ¿Cómo se aplica esta historia cotidiana a nuestras vidas? Muchos hoy están en ese valle, agotados emocionalmente, heridos por alguna pérdida, resbalando por culpa del miedo, por la culpa del dolor. Y Jesús no les está gritando desde el cielo: sal de ahí solo, tú puedes, sube. No, el buen pastor que descendió hasta nosotros cargó nuestro peso en la cruz y dice: mientras yo esté contigo, no caerás jamás. Y por eso David pudo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No porque la oveja fuera fuerte, invencible. No, el salmista dice esto porque el pastor nunca suelta la cuerda. Y el Salmo 23 no es la historia de una oveja capaz. El Salmo 23 no es la historia de una oveja autosuficiente. El Salmo 23 se trata de un pastor fiel. El enfoque del Salmo 23 no somos nosotros, es Él, el buen pastor. Veamos quién es ese pastor. ¿Qué hace cuando atravesamos por ese valle? ¿Y por qué en Él nuestra alma puede descansar? Si pidiera que levantáramos la mano, ¿cuántos hemos atravesado por valles, por desiertos en esta vida? Estoy seguro que el 100% de los que estamos aquí levantaríamos nuestras manos. Algunos valles habrán sido largos, otros valles habrán sido cortos, pero en sí todos hemos pasado ese valle.
que es traducido en aflicción, en dolor, en tristeza. Y la palabra nos dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, el pastor es suficiente para los tiempos de escasez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una relación personal. Mire, el salmista empieza diciendo el Señor. En otras versiones, Jehová es mi pastor. Y esto lo dice porque hay una relación personal del salmista hacia su Señor. No, él no está diciendo Jehová es un pastor, el Señor es un pastor, sino mi pastor. Y el descanso comienza cuando entendemos que pertenecemos a Él. Usted no puede llegar o no puede lograr tener ese descanso cuando usted y yo no entendemos quién o a quién pertenecemos. Será alguien desconocido para nosotros. Dice la palabra en Juan 10:11. Yo soy, si usted quiere buscarlo, búsquelo en su Biblia. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Podemos sentirnos seguros por aquel pastor? Por ese buen pastor que está declarando, yo soy. Y recuerde que aquí la connotación de yo soy, por eso es que los fariseos y los escribas y saduceos y todos ellos, al escucharle a Jesús hablar diciendo yo soy, hermano, era algo grande. Algo que lo vemos desde el Génesis. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo que no se consumía, Moisés preguntó a esa voz que le hablaba, ¿quién eres? Yo soy. Y la connotación es que Jesús está dando a entender su divinidad. Y es por eso que se rasgaban las vestiduras los fariseos. Y aquí en la Biblia, en los Nuevos Testamentos, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay 7 yo sois. No es solamente 1, 2, 3, 7 yo sois. Y este es uno de estos. Yo soy. El tetragramatón del Éxodo. Cuando Dios mismo en persona le habló a Moisés. Jesús aquí diciendo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Isaías 40:11, en el Antiguo Testamento, mire cómo el Señor dice, como pastor apacentará su rebaño. La misión del pastor. Mi pastor. Su pastor. Pero para poder decirle usted a Dios, mi Señor, tiene que haber una relación personal con Él. No puede decir que algo es suyo si nunca ha sido suyo. La invitación está abierta. Es su pastor, pero siempre y cuando haya una relación suya con Él. Y Él provee en medio de la necesidad. Mi pastor, nada me faltará. Y esto no significa, hermanos, abundancia material, porque estaríamos confundidos al decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y que pasen los días de escasez. ¿Dios falló? No, mi amado hermano.
Esto va más allá de la abundancia material. Estamos hablando de suficiencia espiritual. No necesito a nadie más. Aún en el dolor, Dios da lo necesario para hoy. Una ovejita que está en el campo no sabe dónde está el pasto para mañana. Pero ¿qué hace la oveja? Descansa, porque el pastor sí lo sabe. El creyente cansado no ve el futuro. El creyente cansado con problemas no sabe qué va a pasar mañana, pero confía en aquel que lo va a guiar. Se trata de Él, no se trata de ti. Déjale al Señor que actúe. Él es el buen pastor. No podemos descansar en Él sabiendo que el pasto, si un animalito descansa en su pastor porque sabe que Él le llevará a pastos frescos. No podemos confiar nosotros en el buen pastor, que cuando pasemos por problemas Él nos guiará si dependemos en Él. Un niño pequeño, los que tienen niños pequeños, no sabe de dónde vendrá el alimento el día de mañana o más luego. Pero ¿qué suelen decir los niños, verdad? Mami, papi, tengo hambre. Ese niño pequeño descansa en usted. Ese niño pequeño confía en usted. Es la naturaleza que Dios nos dio. Usted no puede decirle al niño, es que, hijo mío, lo que pasa es que hoy no me pagaron y no tengo dinero para darte de comer. El niño en su cabecita no va a entender eso. Él entiende que tú tienes que proveerle ese alimento y tú le vas a dar, ¿verdad? Ese es el buen pastor. Y eso que estoy haciendo la figura de un padre imperfecto, ¿no? De un padre humano imperfecto, porque solo Dios es el perfecto. ¿Cuánto más, como dice Mateo 6, Dios da, aún siendo malos, buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánto más un padre no dará cosas buenas a sus hijos? Ese pastor, ¿debemos confiar en él? Indudablemente, porque Él da el descanso para el alma agotada. Junto a aguas de reposo confortará mi alma. Dios no solo puede cambiar las circunstancias, sino que puede restaurar corazones rotos. Tal vez la circunstancia se mantiene ahí, pero yo confío en mi Señor, de que a pesar de la circunstancia difícil que estemos atravesando, confío en Él. Él restaurará mi corazón, Él restaurará mi vida. ¿Acaso no dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Este descanso, hermanos, no, literalmente no es dormir 24 horas seguidas. Y ahí sí, no, Dios me va a dar descanso, porque puedo dormir un día entero. No, Él te va a dar el descanso a tu alma, para que tú y yo no perdamos ese gozo que solo viene de lo alto. El pastor es suficiente para los tiempos de escasez. Pero también el pastor es fiel en los valles de sufrimiento. Mire lo que dice los versículos 3 y 4. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Mire que el versículo 4 comienza diciendo, aunque. No está diciendo el salmista inspirado por el Espíritu Santo,
que cuando creas en Dios no vas a pasar por valles de sombra de muerte. ¿Está diciendo eso el salmista? Que cuando creemos en Dios, tenemos esa promesa, él nos dice, no van a pasar por el valle, porque ustedes son hijos míos, no van a pasar por el valle de muerte. No, Él está diciendo que aunque pasemos por el valle, hermanos, porque los valles son reales, están presentes en la vida. El texto no dice si ando, sino aunque ande. La fe verdadera no niega el dolor, mi hermano. Escuche eso muy bien y grábelo en su mente y en su corazón. La fe verdadera no niega el dolor. Y sabemos que las tormentas, los desiertos, los valles de sombra de muerte son tan reales en la vida, que el mismo libro de Job 14:1 dice, corto de días y lleno de tormentos. ¿Recuerdan, no? La historia de Job. Un hombre que pasó por el sufrimiento. Y él está recordando eso. Corto de días y lleno de tormentos. He venido a este mundo a sufrir. Y cuando escuchamos una historia, una historia es más triste que la del otro. Y ahí estamos compitiendo. No, yo he sufrido más. No, el otro dice, no, yo sufrí más. Todos hemos sufrido, es una realidad del hombre, es una realidad en este mundo caído. La verdadera fe, mi amado hermano, no niega el dolor en este mundo, en esta vida. El mismo Jesús en Juan 16:33 dijo, en el mundo, ¿qué dijo? En el mundo tendréis felicidad, en el mundo tendréis alegría. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Y a todos que llegarían a ser sus discípulos de generación en generación. En el mundo tendréis aflicción. En cierta forma puedo pensar que Jesús dijo, guerra avisada, en este mundo tendréis aflicción. Pero ahí está la declaración y la promesa. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y eso, hermano, va más allá de lo terrenal. Porque la presencia de ese pastor vence el temor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la promesa del Señor. ¿Podemos temer? Y perdón que tome el ejemplo del niño pequeño de nuevo. Cuando la casa está a oscuras, algunos niños tienen miedo a la oscuridad. Pero si su padre lo toma en sus brazos o le toma de la mano, ¿sí o no que ese niño se calma? Y dice, no, aquí está mi padre. Y si él está conmigo, nada me puede pasar. Eso está en la mente del pequeñito. Estoy protegido. Y esa es la mentalidad que debe tener el creyente. Si sabemos que el Señor está con nosotros, si el Señor es mi pastor, su pastor, no deben temer mal alguno, porque Él está con nosotros. En ese valle David deja de hablar de Dios y empieza a hablar con Dios. Nuevamente la relación personal ahí, ¿verdad? En los días difíciles, cuánta confianza tenemos en nuestro Dios. Y la promesa está ahí. Ya no voy a decir, en los valles Dios pudiera estar conmigo.
sino que se traduce en el Señor está conmigo en esos momentos, en el sufrimiento, cuando perdemos un trabajo, aún en el doloroso momento de perder un familiar, alguien, un ser querido. Esos son valles en la vida. La enfermedad es un valle también en la vida. ¿Y cómo me siento yo? ¿Todo perdido? Y hemos de pensar que el Señor está con nosotros, haciendo que no perdamos el gozo en nuestra vida. ¿Ha visto ustedes cómo Ambato es una de las ciudades a nivel nacional con más alto índice de suicidio? El otro día fue increíble. La semana pasada la cámara del EQ 911 enfocó a un hombre sentado en el puente de más acá del Juan León Mera, sentado en el filo del puente, ahí, viendo a la oscuridad, viendo a la nada, porque no se podía ver en la noche, no se puede ver lo que está ahí. Pero el hombre estaba sentado, viendo a la nada. Gracias a Dios se dio el auxilio al 911 y llegaron las personas acercándose y venga, ¿qué le dices a un hombre así? No puedes decirle simplemente, tranquilo, no pasa nada. No, porque la mente de él pasa todo. Y se diferencia algo. Esta persona no sabe o no tiene lo que el creyente sí tiene, que sabe que el buen pastor está con él en esos valles. En una sola palabra, él no tiene esperanza, o se traduciría en la palabra esperanza, lo que diferencia. ¿Nosotros tenemos esperanza? Ellos no tienen esperanza. Es lo que diferencia. Luego continúa diciendo el salmista, la vara y el cayado. ¿Qué significa esto de la vara y el cayado? Instrumentos que utiliza el pastor para trabajar con las ovejas. Significan corrección y consuelo. La vara protege, el cayado guía. Porque ¿sabe qué? Aún la disciplina del Señor es una muestra de amor. La disciplina del Señor es una forma de cuidado. Y podemos ver cómo el Señor, al que ama, disciplina. Como aquel padre que disciplina a su hijo porque le ama. Porque un padre que no ama, le dará igual lo que su hijo hace. Pero Dios ama a sus hijos. Y por eso su vara y su cayado están ahí para corregirnos, para guiarnos, para traer ese consuelo a nosotros. Porque como dice Romanos 8:38, nada, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios. Hay personas que se sienten tan pecadoras, que creen que su pecado es más grande que el amor y perdón que Dios puede dar. Y siguen así. Dicen, no, es que yo peco mucho, pastor, a mí Dios no me va a perdonar. Hermano, ahí no estás entendiendo que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado.
No trates de minimizar a Dios, reduciendo su amor y su perdón en tu vida. ¿Cuál es el punto aquí? Pídele perdón a Él. Su amor es tan grande que cubre ese pecado que tú crees que es muy grande. No, el amor y el perdón de Dios es muchísimo más grande que aquel pecado que tú hayas cometido. Vemos cómo en el versículo 5 del Salmo 23, el salmista dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aún cuando pasa por el valle, mire, pasa por el valle de sombra de muerte, la gracia de Dios en medio de la adversidad. Porque esa mesa no viene después del conflicto, sino en medio del valle. No está diciendo cuando ya pases del valle, ahí te tengo lista una mesa. ¿No? Aún en el valle. Y la mesa no viene después del problema. Porque la palabra dice, ¿no? En versión del 60, Reina Valera, dice: aderezas mesa delante de mí. Traducido a: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice. La Nueva Biblia de las Américas la traduce como mis enemigos. Dios honra, sostiene y fortalece aún cuando el problema sigue. En medio del valle podemos ver su fidelidad y su amor en nosotros. Aquí no es la promesa: es que te falta fe para que el problema se vaya. No, 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 no. Te falta fe en confiar en Dios. Eso sería la realidad. Lo correcto, el correcto pensamiento que deberíamos tener usted y yo. Aún en ese valle. Porque muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34, 19, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo. Y como lo que dijimos en el texto anterior, ¿no? Cuando hablábamos en el mundo tendréis aflicción. ¿Y cuál es la segunda parte? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Podemos entonces en medio de la adversidad sentir el gozo? Sí. Por eso la palabra de Dios dice: la paz que el mundo no conoce. La paz que el mundo no entiende. Porque ahí está usted en medio de los problemas, diciéndole al resto: estoy bien confiando en mi Señor. Mientras otra parte del mundo se jala los cabellos y corre de un lado para otro porque no sabe qué va a pasar mañana y se desespera. Es lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Ni siquiera aflicciones me faltarán. Que no habla solo de abundancia, sino aún en los momentos duros y malos. Y Él nos dará sanidad y gozo renovados. La connotación de ungir mi cabeza con aceite habla de una cuestión de sanidad. Recuerdan lo que dice Santiago, ¿no? Que cuando uno está enfermo, hermanos, tenemos que saber el contexto. ¿Qué dice Santiago? Llamen a los ancianos, únjanlo con aceite
Y ahí está la verdad a medias. Mucha gente le echa le echa aceite en la cabeza a un enfermo y dice, ya está sano, corre. Ya, que ya te ungimos con aceite, ¿qué más quieres? ¿Qué continúa diciendo el versículo en Santiago? Y la oración de fe sanará al enfermo. No está diciendo que el aceite le va a sanar al enfermo. Lo que está diciendo es que la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿por qué ungen con aceite la cabeza de las personas? Hermanos, en el contexto bíblico, el aceite era algo medicinal. Y las personas enfermas eran ungidas con aceite para calmar en cierta forma su dolor. Era una medicina, el aceite. Pero hoy en día no esperemos echar el aceite a una persona y esperar que se sane sola. Porque el texto bíblico no enseña eso. Llamen a los ancianos, unjan al enfermo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué sanará al enfermo? La oración de fe. Y aquí está explicando. Expliqué un poquito el contexto, ¿no? Pero aquí está diciendo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es porque el Señor restaura la dignidad y la alegría después del quebranto. Hermanos, Dios no solo te permite sobrevivir la prueba. Él te unge para seguir caminando. Y puedes sentir su protección. Puedes sentir que Él está presente. Como menciona el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿No se traduce eso en una fidelidad permanente de parte de Dios hacia nosotros? Esa fidelidad de Dios persigue al creyente. No dice me seguirán, sino me seguirán todos los días. No es solo hoy, no es solo mañana, es todos los días hasta que el Señor me lleve a su presencia o Él haya vuelto por segunda vez. Aún en los días malos puedo ver la fidelidad de Dios. Porque ¿sabe qué? Sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Vemos su bondad y su provisión, aún siendo pecadores, aún cuando fallamos, porque no somos seres perfectos, fallamos, somos hombres y mujeres pecadores. Y aún ahí el Señor, su fidelidad es tan grande que está con nosotros en aquellos momentos. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y esto el mundo no lo puede entender. El inconverso no puede entenderlo. Solo los que hemos creído, los que hemos entregado nuestra vida, los que hemos tenido una conversión verdadera, podemos entender esto. Y usted me dirá, pero pastor, yo no he conocido, ¿qué hago? Ahí está la invitación para que entregues tu vida al Señor, que lo reconozcas como tu suficiente Salvador.
tu Señor. Y vemos cómo tenemos un hogar eterno asegurado. ¿Entendemos eso? Tenemos un hogar eterno que es asegurado. Está ahí. Porque en la casa del Señor, en la casa de Jehová, moraré por largos días. El descanso final no está aquí, hermanos. No, el descanso final no está aquí, sino con Él. Y todo apunta hacia Cristo. Quisiera que me acompañe a Juan 14, 2 y 3, por favor. Juan 14, 2 y 3. El Evangelio de Juan 14, versículos 2 y 3. Dice su palabra: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y es una promesa. Las moradas son aquí en la tierra. Estas moradas que el Señor está preparando son aquí en la tierra, mi hermano. Podemos decirle a nosotros al Señor: Señor, yo quiero una morada en Suiza. Allá parece que es bonito. O no, a mí me gustan las ciudades más grandes. Quiero mi morada en Nueva York. Esas son moradas celestiales. No son promesas terrenales. Porque el descanso final, recuerden, no es aquí, sino con Él, en su gloria. Para terminar esta mañana, quiero mencionar que el Salmo 23 no solamente debe ser utilizado, porque es muy utilizado en los funerales, ¿verdad? El Salmo 23 sirve mucho hoy para almas cansadas, para almas que están atravesando valles de muerte. Solo Él puede dar ese descanso. Y ese descanso no está cuando el valle termine, sino en quien camina contigo en el valle. Jesús es el buen pastor, mi amado hermano y amigo que me escucha esta mañana. Jesús es el buen pastor. Jesús dio su vida por ti. Camina contigo en el dolor y te promete un hogar eterno. ¿Puedo yo venir a los pies de ese Señor? ¿Puedo yo entregarme por completo y confiar en Él? Que su provisión, yo no sé de dónde vendrá o cómo, mejor dicho, pero sé que la provisión vendrá de Él el día de mañana. Que si el día de hoy estoy sin empleo, no sé qué va a pasar mañana. Pero Señor, pongo en ti esta situación. Tal vez mi negocio no está yendo tan bien. Aún ahí confías en el Señor, en el valle. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo.
no temeré mal alguno. Es una hermosa promesa que el Señor nos da en su palabra. Si alguno de ustedes en esta mañana se siente cansado, se siente quebrado, quebrantado, si alguien de ustedes en esta mañana se siente con miedo o aún sin fuerzas, vuelve tus ojos al pastor. No al pastor que está aquí al frente. No. Yo les puedo fallar. Pero el buen pastor, jamás. Y si estás pasando por esto, por tribulaciones en tu vida, mira la cruz de Cristo. Como dice Hebreos 12, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No hay problema más grande que el Señor, en el cual el Señor te pueda acompañar. Mi amado hermano, Dios no te promete ausencia de valles. Eso lo tenemos claro. Él no promete ausencia de valles, pero sí su presencia, sí su cuidado, sí su protección y sí nuestro descanso para nuestra alma. Cierre sus ojos, por favor. Mi amado Señor, mi buen pastor, mi buen pastor. Padre, gracias porque podemos confiar en esa palabra en esta mañana. Gracias por recordarnos, Señor, porque se nos olvida muy seguido que tú eres el buen pastor. Nuestro Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnisapiente, el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias por haber enviado a ese Salvador. A ese Salvador que dio su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos estaba yo. Estaba usted. Gracias por la obra de Cristo Jesús, la cual completa todo. Señor, si hay algún hermano, alguna persona, Señor, que está atravesando por ese valle de oscuridad, ese valle en el cual tal vez nos ha hecho pensar, no sé qué va a pasar mañana. Que pueda traer a su mente la promesa de tu palabra en el Salmo 23. Que tú eres nuestro pastor, que nada nos va a faltar, que en lugares de delicados pastos nos haces descansar, que junto a aguas de reposo nos conducirás, nos pastorearás. Que tú, Señor, restauras nuestra alma, nos guías por senderos de justicia y lo haces
por amor a tu nombre, Señor. Padre bendito, ayúdanos en estos momentos, Señor, que podamos confiar en ti, sabiendo que tú estás presente aún en esos valles, aún en esos desiertos, en esas tormentas. Tú estás presente. Y estarás presente, Señor, porque tu palabra lo promete. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, hacia aquel momento en el cual moraremos todos los creyentes en esa casa que tú has preparado para tus hijos, allá en la gloria. Mientras tanto, ayúdanos en este mundo, que cada vez es más difícil, que cada vez duele más. Ayúdanos, consuélanos, anímanos. Que la ayuda venga de ti, Señor, y del Consolador, del Santo Espíritu. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.